Bueno, queridos patitos, estamos a día 16 de diciembre, pero de 1991. Kazajistán se separa de la Unión Soviética. Como decíamos ayer, sucintamente, tiene todo que ver con el acuerdo del bosque de Bielaveza, que fue en diciembre de 1991 cuando se estableció la idea de la separación formal de la Unión Soviética, una situación que hemos comentado alguna que otra vez precisamente con esa idea del bosque de Bielaveza, en la que se trató de establecer un vínculo con 1922 en el que cuatro partes, no tres, cuatro, formalizaron la construcción de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. ¿Qué partes fueron? Rusia, Belarus, Ucrania y la República Transcaucásica. Ya en 1988 había estallado una guerra. Curioso que hubiera estallado en ese año cuando formalmente la Unión Soviética existía, revelando ciertamente esa incapacidad interna para el control de sus propias repúblicas, como fue la guerra entre Armenia y Azerbaiyán. Una situación que deriva no de ese momento histórico, sino de la época de los años 20 que comentamos sobre un libro de Rubén Villamor y también con Rubén Villamor en un conversatorio, como es la situación de la Primera Guerra Mundial y sus conatos posteriores, una situación que resulta curioso porque daría para un debate respecto de cuáles son los límites formales de la Primera Guerra Mundial. Lo mismo que hubo un encuentro con Rubén Villamor respecto de un vídeo que hice respecto de la idea de cuál es el momento en el que comienza y finaliza la Segunda Guerra Mundial, porque es debatido, indebatible. En el caso de la Primera Guerra Mundial, la iniciación está más o menos conocida, aunque también podría debatirse, pero la finalización, ponemos el armisticio del 11 del 11 del 18 como elemento central. Y luego, posteriormente, hablamos de los tratados de paz, de Versalles, Sevres, Trianón, que vehiculizaron con las diferentes partes todo el ámbito de lo que sucedió, olvidando ciertamente un elemento interesante que daría para conversatorio, seguramente, como es el hecho de que Rusia y no Alemania pudo ser la culpable del inicio de la Primera Guerra Mundial. Otra cosa es que a la finalización formal del conflicto resultara necesario imputar a Alemania en exclusiva el ámbito de la forja de esa guerra mundial. Pero la cronología nos establece la idea de que en la zona occidental es cuando se termina. Pero en otros ámbitos, en otros escenarios, la Primera Guerra Mundial no terminó. Como por ejemplo en la zona de Georgia, Armenia, Azerbaiyán, con luchas internas, que ya fue objeto de encuentro a través de ese libro de Rubén Villamor, y a través de la zona de Asia Central, tan bien importante. En el caso de la Unión Soviética, fue un momento específico en el que se crea muy poco tiempo esa república unificatoria de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, y que sirvió ese momento para construir la Unión Soviética a través de ese cuarto pilar. Un pilar que luego se disgregó con la reindependencia de Georgia, Armenia y Azerbaiyán, pero que con el bosque de Bielaveza, ciertamente no había esa vertiente, sino el hecho de la completa disgregación, incluso esa guerra entre Armenia y Azerbaiyán, dando la idea de, bueno, pues reinterpretamos. Con lo cual, igual podría decirse, lo mismo que se habla de que es nulo de pleno derecho a nivel internacional los acuerdos tripartitos de Madrid de 1976 respecto del Sáhara, acuerdos tripartitos entre Mauritania, Marruecos y España. ¿Podría alguien especular lo mismo que especulan respecto del Tratado de París, que inobserva los hechos autonómicos de Cuba y Puerto Rico y Filipinas de 1897? Que sería imposible el hecho de poder representar a los cubanos, puertorriqueños y filipinos teniendo una carta autonómica y que no participaron en los acuerdos de París de 1898, pues habría quien podría impugnar internacionalmente los acuerdos del bosque de Bielaveza y decir que son nulos de pleno derecho internacional porque no estaban resolviendo realmente con las fuerzas que realmente forjaron la Unión Soviética aquellos que lo habían disuelto.
podría hacerlo, por ejemplo, Georgia, si quisiera actualmente. Armenia, en la situación que está actualmente, no, y Azerbaiyán tampoco. Con lo cual, ahí estaría una espita, que espero que ningún putinejo esté escuchando esto, respecto de una idea de restauración de la Unión Soviética. Cuando hablamos de estas cosas, evidentemente, como hablamos ayer con el tema de Ucrania, viene a la memoria el tema del Holodomor, una situación que tuvo su contexto también en el ámbito de Kazajistán. Una situación de hambrunas inducidas por los kulaks y todo aquello que tiene su situación importante en la merma estratégica de la población. Y eso fue muy doloroso en los años 20 y 30. Como se comentó, en Asia Central hubo impactos, dianas, respecto de insurrecciones también con el ámbito túrquico, ahí detrás, como ya se comentó en aquel momento, respecto de situaciones que pueden incluso conectar con el propio inicio de la Segunda Guerra Mundial, entendiendo tal inicio como septiembre de 1939, quedando muy muy cerca de conectar Primera Guerra Mundial con Segunda Guerra Mundial en el ámbito de Asia Central. Incluso se podría hablar de eso, de un continuo, cuando pensamos en el periodo entre guerras, en Asia Central tal vez podamos decir que esto jamás existió. Tenemos por tanto una situación en Kazajistán de sorda dificultad, el tema de las tierras ociosas en los años 50 y 60, que incorpora también a Kazajistán, también repúblicas centrales meridionales, el tema de tratar de implantar en toda la zona el tema del algodón, el tema del embridamiento de los ríos, que es un elemento que tiene su importancia. Es por tanto un asunto complicado y que debe de entenderse también en su contexto, pero también con la vocación de ir a Kazajistán y entender cómo fue esa evolución desde el nomadismo, los asentamientos en Astana, Almaty, la configuración de un país que es euroasiático, debido a que, como comenté hace un par de días, en el ámbito geográfico hay quien habla de Eurasia, o podría hablarse de un continente enorme de Afroeurasia, porque están vinculados, por ejemplo, a través de la península de Sinaí y de toda esta zona de Oriente Medio, pero yo creo que el límite geográfico entre Europa y Asia está en los montes Urales y en la zona de lo que supone el río Ural. Y el río Ural, que baja de las montañas Ural, atraviesa una zona de Kazajistán, dejando más territorio, incluso porcentualmente, de terreno a la zona occidental del río Ural en territorio europeo, que daría precisamente carta de naturaleza a que Kazajistán sería un territorio europeo. Lo mismo que hablamos de Georgia o de Islandia, que son zonas de fractura formalmente en el ámbito geográfico. Tenemos, por tanto, hay un elemento interesante con esta proyección desde un día como hoy, que formalmente la independencia, recordando libros como por ejemplo el de la nomenclatura, los privilegiados en la URSS, que tenía una configuración que dentro de lo que suponía la distribución geográfica y también política, daba la posibilidad de la segregación de las repúblicas constituidas, y que fue lo que finalmente acabó haciéndose. Y aquellos territorios que estaban formalmente dentro de la Federación de Rusia fueron enviados en los años 90 a evitar esa disolución, que fue evitada también con apoyo occidental. También en el ámbito político hay una película interesante sobre la elección presidencial del 96, una película en la que creo que está Jeff Goldblum, y hay un telefilm en el que en principio iba a ganar el Partido Comunista, pero se ayudó con los liderazgos occidentales. Alguien que había participado, ese personaje de Jeff Goldblum, había participado en las elecciones presidenciales del 96 como candidato alternativo, precisamente curioso, a lo que era Bill Clinton, que obtuvo la victoria frente a Bob Dole. Y evidentemente tenemos ese traslado a Rusia y ganarle la elección cuando estaba en principio prevista la derrota frente al Georgi Ziuganov, que era el Partido Comunista, pero también Zhirinovsky, que era de ultraderecha, y toda esta situación que habría configurado un país distinto en el año 96, y al final obtuvieron esa victoria con lo que se ve respecto a la película y todo esto. Pero estamos en el ámbito de Rusia, no estamos en Kazajistán.
Kazajistán se conformó en una situación del ámbito de Asia Central que en principio era el patio trasero de lo que era la Unión Soviética y luego heredado el ámbito de Rusia. Recuerdo, como dije ayer, hay una situación en la que en teoría tendría que haberse hecho un informe de la herencia del puesto en Naciones Unidas de la Federación Rusa. Fue la que la heredó, pero no hay un elemento que digas este informe ratifica o hay una votación que lo ratifica. Fue un hecho sobrevenido que fue absolutamente eh, irresponsable en cierta medida, porque cierto es que Belarus y Ucrania tenían su asiento en Naciones Unidas y era aparte de la Unión Soviética desde 1945. Pero Kazajistán podía legítimamente también haber heredado el puesto de la Unión Soviética, incluido el asiento del Consejo de Seguridad, incluido el derecho de veto. Kazajistán tenía el mismo derecho que Rusia a haberlo heredado. Por tanto, ahí hubo una disfunción también en el ámbito internacional. Tenemos también ese ámbito de la proyección geopolítica. Cierto es que en esos años 90 era difícil ver una proyección de China, pero ya de Turquía sí había unos pensamientos que ya hemos referenciado alguna vez en el canal, de ese vector de neo-otomanismo que ahora está muy evidente en el ámbito de lo que es Erdogan, para verse el acercamiento y la incorporación de todo este territorio, cosa que no es la primera vez que se hace en esos años 90 y con Erdogan, sino previamente, en esos años 20 y 30, con la disolución del Imperio Otomano, que tiene la idea de quitar influencia a Rusia en una situación que en el siglo XIX ya había habido conflictos bélicos entre Rusia y el Imperio Otomano. La idea de que hasta precisamente finales del siglo XVIII, la zona de Ucrania no estaba controlada por Rusia, especialmente en la zona meridional y en el ámbito de Crimea, y fue objeto de guerras, como la guerra de Crimea de mediados del siglo XIX, y por tanto ahí había un vector interesante de proyección de disputa geopolítica y geoestratégica. Luego entró China en los años 90, sobre todo con el comienzo del siglo XXI, con la potencia cada vez creciente en el ámbito económico que permea en la lucha geopolítica, en el que Kazajistán también tiene su presencia. No es que un poco, sino como lo de los Aliyev en Azerbaiyán, la situación de Nursultán Nazarbayev, que tenía una visión también personalista del poder, a pesar de que luego en 2018 acabará apartándose con la idea de ser un poco como Lee Kuan Yew en Singapur, ministro mentor, presidente honorífico, algo parecido, desde un retrancamiento, como más o menos pudo ver respecto del propio Putin, que en principio se quedaba un pasito más atrás, aunque Putin era primer ministro, no presidente. En este caso era el presidente del Comité de Seguridad, un ámbito más bien honorífico, con el señor Tokayev siendo el nuevo presidente. Pero en 2022 hubo esa situación en la que entraron las fuerzas de la OCTS, en la Organización Internacional de Seguridad que heredó en parte, ¿no?, del Pacto de Varsovia, y a través de Dugin, que en 1993 en Marbella, esto se puede buscar la imagen, estuvo con León de Grel, Dugin, el del eurasianismo. Tenemos a Dugin hablando de cosas que otros también hablaron respecto de que el tercio norte de Kazajistán está poblado por rusos. En realidad es parte formal de Rusia, a pesar de que está dentro de Kazajistán. Son territorios que fueron cooptados por la deficiente, absolutamente inane, o más bien demasiado buena ondita que tenía la Unión Soviética a la hora de hacer sus fronteras internas, porque daba igual, eran todos soviéticos. La idea ciertamente de que Rusia tendría derechos sobre el tercio norte de Kazajistán. Una situación que es muy similar al hecho de lo que Rusia pedía respecto de Ucrania, sobre todo especialmente hablando del Donbass y de Crimea. Es un inicio de discurso que pone en jaque la situación de Kazajistán a nivel internacional, a nivel de reconocimiento, que
se tiende a ver respecto de que, oh, sí, bueno, en un momento de debilidad, la Unión Soviética se disuelve, Rusia no tiene capacidad de mantener a nivel de contactos esa situación, de amarrar en el territorio propiamente ruso esa idea de la Gran Rusia, que no es nueva. No es nueva porque cuando se produce en 1941 el ataque de Barbarroja, en buena medida Stalin acaba en el año 43, 44, 45 incorporando ese pensamiento que podríamos establecer como de fascismo soviético, por decirlo de alguna manera. Ese concepto que cuando termina la guerra, el líder de este movimiento ideológico que podríamos tener, le escribió una carta a alguien diciendo que lloraba de pena porque Stalin le había robado el discurso. Y esto es bien interesante profundizar porque ciertamente ese trasunto respecto de la reincorporación de figuras míticas del ámbito ruso para el conjunto de la Unión Soviética, la reconfiguración del ámbito del el patriotismo, incluso aceptando sucintamente el ámbito del ámbito ortodoxo, religioso, de que separó una represión que destruyó es la Catedral de San Pablo, de la que está en la Plaza Roja, y que iba a construirse un edificio enorme con mayor altura que cualquier edificio occidental y culminando en una estatua de Lenin mucho más grande que la estatua de Nueva York, la estatua de la libertad, que luego parece que se hicieron unas instalaciones públicas de baños y que luego con la caída de la Unión Soviética ha vuelto a erigirse la propia instalación religiosa que había antes, evidentemente no con la solera que había, pero sí con el mismo diseño y configuración. Eh, Volviendo a elevarse en Rusia muchas más iglesias de las que había antes de la situación del Imperio Soviético. Lo cual ciertamente da bastante que pensar, teniendo en cuenta de que aquí, en la zona de Asia Central, en un comentario que hice para, creo que fue el final de la temporada 1 de JCP Studios, volumen 1, sobre la caída de la Unión Soviética, que referencia a la película Caballero Blanco, Caballero Negro, de 1989, aquella con Tim Skerritt y Max von Sydow, en el que se establecía mucho diálogo y mucha reunión, y había un informe secreto de la CIA hablando de lo que podía ser la proyección del ámbito musulmán en Asia Central para el año 2000. Y en buena medida esto se cortocircuita teniendo en cuenta que las independencias configuran un espacio independiente, pero luego estos países y estas poblaciones han derivado población, y esto se ha visto en los últimos años, población laboral a Rusia, incorporando también elemento islámico. Y luego también tenemos el ámbito del Cáucaso, esto el amigo doctor Mariano López de Miguel, que ha estado varias veces en conversatorios, lo ha comentado, respecto de elementos como los Kadyrov, que llevan el Islam también en el ámbito de Moscú con la creación también de mezquitas, y eso choca con los funcionarios oficiales que son los de la Iglesia Ortodoxa, incluyendo el patriarca Kirill. Y por tanto ahí está un vector, el religioso, de configuración de conflictos. Kazajistán, por lo tanto, es un país independiente, disputado de manera más ligera de lo que pudiéramos tener respecto de Ucrania, pero ese desafío sigue estando ahí. El hecho de que tenga vectores de aproximación, no solamente de Turquía, de China, también están ahí jugando la partida geopolítica en menor medida. Estados Unidos, la Unión Europea, la propia India también. La Unión Europea, en un momento dado, ha generado el 50% de import-export respecto de Kazajistán. Seguramente tanto Nursultán Nazarbayev como el propio Tokayev, tal vez Tokayev con mayor fruición, si le hubieran dado la oportunidad de participar de la Unión Europea, lo hubiera tomado limpia y seguramente. Pero el problema está que no cumple los estándares ni siquiera de los criterios de Copenhague, ni por supuesto de derechos humanos, como es lógico para cualquier persona que lo piense. Por tanto, a pesar de que cumple criterios objetivos, a pesar de que también
se incorporó a la situación de la UEFA. Está dentro del criterio UEFA. Kazajistán ya no está en Asia compitiendo. Y no es por lo que sucede con respecto de Israel, que tuvo una situación de conflicto bélico y por tanto no le aceptaban, a pesar de haber competido en los años 50 y 60 y obtenido puestos muy importantes en el cajón de podium del primero, tercero y segundo de la Copa Asiática de fútbol, siendo en aquel momento algo extraordinario, porque ahora el fútbol israelí tiene un menor desempeño, tiene desempeño en otras facetas, pero en el ámbito del fútbol pues parece que actualmente no tiene ese... El baloncesto, por ejemplo, tiene mayor tipo de éxitos. No es como eso, sino fueron criterios objetivos geográficos los que llevaron a Kazajistán a estar dentro del ámbito de la UEFA, cosa que le hace elegible también para Eurovisión o para la propia situación del ámbito de la Unión Europea. Pero, como digo, no cumple esos criterios. La lucha geopolítica, por tanto, se va a abrir formalmente en algún momento en Asia Central. Kazajistán va a tener su papel. Rusia tiene posibilidades, a partir de los discursos, de hacer en Kazajistán lo mismo que ha hecho en Ucrania. La respuesta, obviamente, es sí. Sí, porque los mismos nutrientes que han abierto en canal el conflicto con Ucrania lo tienen allí. Lo que resulta curioso es que hasta ese momento han dado por supuesto que este elemento de apertura con independencias como esta que conmemoramos ahora de Kazajistán respecto a la Unión Soviética estarían ahí siempre en barbecho, que no se tirarían en brazos de ninguna otra hembra en busca de un apasionado romance o de algo más, y que estarían ahí esperando a que Rusia les tocara la puerta para lo que necesitaran. Pero, evidentemente, estas cosas no son así. Cuando alguien obtiene el divorcio, puede rehacer su vida como considere oportuno. Y eso es lo que hacía Kazajistán en los años 90 y en el siglo XXI. Hasta el momento hay esa situación de tensa calma, Rusia mirando hacia Occidente, lo cual resulta curioso porque en un mundo que vamos respecto del cambio climático, y alguna vez lo hemos comentado en el canal, tenemos esa situación del paso del noroeste, pero un nuevo paso del noroeste, como sería el estrecho de Bering, y luego bajando por Spitsbergen en dirección a Rotterdam, que conectaría por mar la zona de Asia Oriental con Europa, sin pasar por ni el canal de Suez, ni el Océano Índico, ni el Mediterráneo. Y esto tendría también sus consecuencias respecto de incorporar tierras de producción agrícola en Siberia o en Canadá, que son actualmente impracticables, con el permafrost encima, con lo cual daría la posibilidad de la incorporación de elementos que la propia Federación Rusa, dentro de ese territorio colonial como es Kazajistán, no, Siberia. Kazajistán se independizó. Siberia formalmente no está independiente. Aunque hubo conatos en los años 90 con cierto general que mejor no mencionar, porque estamos hablando de Kazajistán, no de Rusia. Por tanto, ahí el potencial es enorme, pero se obvia con los viejos clásicos, los viejos rockeros que se niegan a morir. Y por tanto, ahí el tema de la conmemoración, como hacemos hoy respecto a la independencia de Kazajistán, tiene sus peligros. Si ves las barbas de tu vecino remojar, ¿cómo era el dicho? Ah, no, si ves pelar al vecino, pon las barbas a remojar. Ahí está Ucrania y Kazajistán. Y sin más que los patitos, es que ricasco, agur berobat, Betty Gelpien.